Se acerca el final de su vida. El balance no es negativo. Luchó por aquello en lo que creía, consciente siempre de las razones que impulsaron sus actos. Contribuyó al fortalecimiento de la monarquía en Castilla. Pero la conciencia de Pedro González de Mendoza, cardenal de España, no está tranquila. Él defendió los derechos al trono de doña Juana ante su propio padre, el rey Enrique IV. Más tarde, la abandonó. El recuerdo de doña Juana le persigue. Por más que lo intenta, el cardenal Mendoza no puede alejar de su mente la imagen de la princesa. Es la imagen de una joven hermosa y triste. Han pasado casi 20 años desde la última vez que la vio. Doña Juana vive en un pazo en las afueras de Lisboa. Los monarcas portugueses trataron de aliviar su pena por lo sucedido en Castilla. Nada más ceñirse la corona, la reina doña Isabel se negó a reconocer a la hija de Enrique IV la dignidad de infanta castellana. Por eso, el rey portugués Alfonso V le concedió el título de excelente señora con rango de infanta portuguesa. Doña Isabel, su tía y madrina. Ella fue la primera en jurar fidelidad a doña Juana como princesa heredera. Todos lo hicieron. También él, Pedro González de Mendoza, hijo del marqués de Santillana, era entonces obispo de Calahorra y uno de los políticos más cercanos al monarca. Vivía en la corte y en ella se encontraba cuando el 28 de febrero de 1462 nació la hija de Enrique IV y Juana de Portugal. El nacimiento de aquella niña venía a consolidar la continuidad del reinado. Castilla atravesaba momentos cruciales de su historia. Una monarquía fuerte constituía la única fórmula para terminar con un sistema feudal en el que la nobleza decidía, según sus intereses, los destinos del reino. Enrique IV, tal vez consciente de esta necesidad, pero sin fuerzas para acometer semejante empresa, se había rodeado de un grupo de hombres fieles a los que distinguió con su confianza en detrimento de la nobleza tradicional que reaccionó violentamente. Sin embargo, con el nacimiento de un heredero, aunque fuese niña, se olvidaron las antiguas afrentas, y el rey ofreció a los nobles rebeldes la reconciliación. La paz en Castilla parecía asegurada. No habían transcurrido 2 años. Enrique IV nombró a uno de sus más leales colaboradores, Beltrán de la Cueva, maestre de Santiago. Esta designación se convirtió en el detonante de la grave crisis política que habría de padecer Castilla en los próximos años. La ambición de un hombre, Juan Pacheco, marqués de Villena, no podía consentir que un don nadie, como Beltrán de la Cueva, ostentara mayor poder que él. Tramó la venganza, eligió la calumnia, el arma sin duda más eficaz para dañar la imagen del rey y de aquel plebeyo. Fue entonces cuando el marqués de Villena difundió la noticia de que la princesa doña Juana no era hija del rey, sino de Beltrán de la Cueva. Y el rumor se extendió. Hemos jurado, por primogénita heredera, a doña Juana
llamándola princesa no lo siendo. Pues doña Juana no es hija de Enrique IV, sino de Beltrán de la Cueva. ¡Qué infamia! Solo la familia del cardenal y los Velasco rechazaron aquella injuria. El resto de la nobleza secundó a Villena y juntos acordaron exigir al rey el cambio en la línea sucesoria. Enrique IV debería designar a su hermanastro, el infante don Alfonso, heredero del trono y maestre de Santiago. Señor, pues que vuestra Alteza no quiere defender su honra ni vengar sus injurias, no esperéis reinar con gloriosa fama. Os certifico que desde ahora quedaréis por el más abatido rey que jamás hubo en España. Con estas palabras, el obispo de Cuenca, Lope Barrientos, trató de convencer al monarca de la conveniencia de utilizar las armas frente a la nobleza. El cardenal pensaba lo mismo, pero Enrique IV deseaba la paz. Los que no habéis de pelear, siempre hacéis franqueza de las vidas ajenas. Bien parece, padre obispo, que no son vuestros hijos los que han de entrar en la pelea. Sabed que de otra forma se ha de tomar este negocio, y no como vos decís y votáis. Y el rey cedió. Pidió a Beltrán de la Cueva la renuncia al maestrazgo de Santiago. Nombró heredero a su hermanastro don Alfonso, con la condición de que éste se casara con la princesa doña Juana, hasta ese momento heredera legítima. Mendoza se había visto obligado a abandonar la corte. ¡A tierra, puto! ¡Abajo Enrique IV! ¡Fuera! ¡Traidor! ¡A tierra, puto! Vistieron a un monigote de rey, le prendieron fuego y al grito de "a tierra, puto", lo derribaron. Al cardenal no le había sorprendido lo sucedido en Ávila. Sabía que los intereses de Villena le moverían a cometer las mayores vilezas. Así respondían el marqués y la nobleza a las concesiones del monarca. Nombraron rey al infante don Alfonso y comenzó la guerra civil en Castilla. Él acudió entonces al lado del soberano. Su fidelidad era inquebrantable, aunque no todos los partidarios de Enrique IV confiaban ya en la voluntad del rey. El cardenal presenció cómo su propia familia, los Mendoza, negociaban la participación en la guerra a cambio de la custodia de la princesa doña Juana. Enrique no dudó. Entregó a su hija en rehenes. Doña Juana tenía 5 años. Se iniciaba para ella una nueva vida. Pero su desgracia aún habría de ser mayor. El fallecimiento repentino del infante don Alfonso iba a influir decisivamente en los destinos de Castilla y en el futuro de doña Juana. La infanta doña Isabel, hermana de Alfonso y hermanastra del rey, no aceptará la propuesta de la nobleza rebelde que pretende proclamarla reina. Con su decisión, Isabel puso fin a la guerra civil. No quiso disputarle la corona a Enrique, aunque sí le exigió ser declarada princesa heredera. Corría el mes de septiembre de 1468, cuando en Guisando doña Isabel es reconocida como princesa de Asturias. Lo había conseguido. Su entrada en la escena política fue triunfal. Enrique IV, por mantener la paz y el sosiego del reino, accedía a nombrarla princesa heredera. El rey sacrificaba una vez más a su pobre hija. Doña Isabel se comprometía a no casarse sin el consentimiento del monarca.
Parte de la nobleza reprobaba lo sucedido en Guisando, pero quienes se negaban a admitir lo acordado en aquellos pactos fueron los Mendoza. Ellos siempre habían defendido la línea directa de la sucesión al trono, y ésta señalaba a doña Juana como legítima titular del derecho a la corona. Además, la princesa vivía bajo su tutela. Cuentan las crónicas que fue el propio cardenal quien redactó el documento en contra de los acuerdos de Guisando. Enrique IV residía entonces en Colmenar de Oreja, y hasta aquí viajó el conde de Tendilla, hermano del cardenal, para fijar aquel escrito en la puerta de la iglesia de Santa María. En sus intentos por anular lo decidido en Guisando, los Mendoza no dudaron en hacer llegar a Roma sus protestas. Pretendían que su santidad interviniera en el asunto. Aunque las críticas de los Mendoza no obtuvieron las deseadas repercusiones, sí provocaron una reunión entre los grandes de la nobleza. El cardenal participó en aquellas reuniones en las que se acordaron los matrimonios de las dos princesas. Mendoza creía en aquel tiempo que estos compromisos matrimoniales aseguraban el futuro de su protegida doña Juana. Isabel se casaría con Alfonso V de Portugal y Juana con el hijo de este, el príncipe Juan, que sin duda sería un buen rey de Castilla. El grado de parentesco que unía a Isabel y Fernando, eran primos, imposibilitaba el casamiento entre ambos, salvo dispensa papal. En la boda celebrada en Valladolid utilizaron una bula falsa. La auténtica está fechada en 1471, es decir, 3 años más tarde. En ella, el Papa Sixto IV perdona a Isabel y Fernando el haber vivido en pecado y les libera de la pena de excomunión en la que habían incurrido. Es posible que doña Isabel desconociera la falsedad de la bula. Fuera como fuese, el matrimonio le proporcionó los apoyos que necesitaba. Qué bien lo había planeado doña Isabel. Su unión con el príncipe Fernando de Aragón desbarató los pactos con Portugal. Mendoza recuerda que fue entonces cuando pensaron en el matrimonio de la infanta doña Juana con el duque de Guyena, hermano del rey de Francia. El cardenal apoyaba este enlace. Sí, él asistió junto al rey a las conversaciones con la delegación francesa en la que se ultimaron los acuerdos. La ermita de Gargantilla de la Sierra, en el llamado Campo de Santiago, en pleno valle del Lozoya, fue el lugar elegido para la ceremonia de aquella boda por poderes. Aquí, Pedro González de Mendoza volvió a jurar, igual que el resto de la nobleza, a doña Juana como princesa heredera. El rey se retractaba públicamente de la concesión hecha en Guisando a favor de doña Isabel y declaraba a doña Juana única heredera de sus reinos. Enrique IV se sentía fuerte. Contaba con el apoyo de los franceses para mantener el legítimo orden sucesorio en Castilla. Este valle de Lozoya presenció aquel día la alegría unánime de la corte. La unión de doña Juana con el heredero del trono francés auguraba un futuro prometedor para las dos coronas. Pero la larga sombra de desgracia que siempre acompañó a la hija de Enrique IV se proyectó una vez más sobre ella. A los pocos meses de la boda, el duque de Guyena, su esposo por palabras de futuro, murió misteriosamente.
Fue entonces cuando el marqués de Villena se hizo de nuevo con el favor real. Enrique IV le dio el maestrazgo de Santiago. El marqués se convirtió a partir de ese momento en el más destacado defensor de los derechos de doña Juana. Propuso el matrimonio de esta con Alfonso V de Portugal. Villena convenció al rey y, como prueba de confianza, Enrique privó a los Mendoza de la custodia de la princesa. Se la entregó al marqués. El cardenal hubo de asumir el protagonismo de aquel noble, que para él seguía siendo un traidor. Mendoza siempre acató y trató de comprender las decisiones del monarca, aunque no las compartiera. Pero lo sucedido con Villena era demasiado. El marqués constituía un peligro para la estabilidad del reino. Pedro González de Mendoza reconoce que fue en aquel tiempo cuando su fidelidad al rey Enrique comenzó a resquebrajarse. Además, la princesa doña Isabel se mostraba tan firme en sus reivindicaciones al trono. La futura reina de Castilla conocía la valía de Mendoza e intuyó que con su ayuda el triunfo sería para ella. Isabel le favoreció en secreto. Él desempeñaba entonces el cargo de obispo en Sigüenza. Sigüenza fue una de las sedes episcopales más amadas por el cardenal. Esta ciudad, y sobre todo su catedral, conocieron un día la inquietud artística de Mendoza. Hijo del primer marqués de Santillana, el noble más culto de la época, el cardenal poseía un espíritu refinado, sensible a las nuevas tendencias culturales que se extendían por todo Occidente. Fueron los miembros de la familia Mendoza quienes mejor asimilaron aquella corriente humanista nacida en Italia. El Renacimiento entraría en Castilla de la mano de los Mendoza. El cardenal, con una privilegiada posición política y económica, se convirtió muy pronto, al igual que los príncipes renacentistas italianos, en protector de la cultura, y como aquellos dejó constancia de su mecenazgo. Así lo recuerdan los innumerables escudos del cardenal Mendoza que cobijan bajo su heráldica el coro de la Catedral de Sigüenza. En esta catedral vería colmada Pedro González de Mendoza la mayor de sus aspiraciones, la concesión del capelo cardenalicio. Enrique IV siempre creyó que había sido su influencia la determinante de que Rodrigo Borja eligiera a Mendoza para el cardenalato, aunque la realidad era muy distinta. En aquel tiempo, el cardenal Mendoza se movía por intereses ajenos a los del monarca. Ya no estaba seguro de que doña Juana debiera heredar la corona. Continúa al lado del rey, pero tiene decidido su futuro. Por ello, Pedro González de Mendoza va a propiciar un encuentro entre Enrique IV y doña Isabel. Los dos hermanastros hicieron las paces en Segovia. Sería una de las últimas apariciones en público del monarca castellano. Enrique IV
Fallecía el 12 de diciembre de 1474. Al día siguiente, Isabel se hizo proclamar reina de Castilla. La nueva reina esgrimió como aval de su legalidad lo acordado en Guisando, y el cardenal Mendoza, que siempre había rechazado aquellos pactos, acudió a jurarle fidelidad. Con doña Isabel, Pedro González de Mendoza se convertiría en el personaje más importante del reino. Se acerca el final de su vida. Ha visto morir a tantas personas. Él acompañó a Enrique IV en el lecho de muerte. Escuchó sus últimos deseos: reposar eternamente en Guadalupe. Él decidió el traslado de los restos del soberano. Él se encargó personalmente de sufragar los gastos de las exequias. El tesoro real había sido embargado y el cardenal Mendoza, en un último gesto de fidelidad, quiso cumplir la voluntad del rey: ser enterrado al lado de su madre, la reina doña María, en el Real Monasterio de Guadalupe. El cardenal Mendoza comprende ahora el valor que encierran las súplicas de un moribundo. Él no atendió uno de los ruegos del monarca agonizante. Aquella traición le pesa como una losa. La reina doña Isabel representaba la monarquía que él quería para Castilla. No se arrepiente de haberla reconocido como soberana. Pero es necesario reparar la injusticia cometida con doña Juana. El cardenal confía en doña Isabel. Ella le ayudará a morir en paz. Señora, vuelva vuestra majestad a intentar el matrimonio entre vuestro hijo, el príncipe heredero, y doña Juana. La reina solo hizo un comentario. Ya parece que empieza a desvariar el cardenal. El 11 de enero de 1494 moría Pedro González de Mendoza, cardenal de España. La historia se repetía. La última voluntad de un moribundo nunca sería atendida. La hija de Enrique IV se enteró con indiferencia de la muerte de su antiguo tutor. Doña Juana poseía una amplia experiencia sobre el remordimiento a la hora de la muerte de muchas de las personas que, aparentando ayudarla, en realidad la utilizaron. Su esposo Alfonso V de Portugal, después de perder la guerra con Castilla, firmó unos acuerdos denigrantes. Murió avergonzado. Han pasado desde entonces más de 20 años. Doña Juana vive aislada. Ha intentado olvidar el pasado, pero a pesar del tiempo transcurrido, el dolor aún sigue vivo. Doña Juana abandonará todo título. No podrá llamarse reina, ni princesa, ni infanta, hasta que no se verifique el matrimonio con el hijo de los reyes, doña Isabel y don Fernando. Si doña Juana no acepta este matrimonio, deberá ser monja profesa. No podrá casarse ni tener hijos. Estas eran, entre otras, algunas de las condiciones que imponía Castilla para sellar la paz con Portugal. Isabel había triunfado. El rey Alfonso V renunció en nombre de la princesa Juana a todos sus derechos al trono castellano. Entre todos decidieron el futuro de la hija de Enrique IV. Le ofrecieron la posibilidad de ser reina, pero después de Isabel.
y si se casaba con el hijo de esta. Doña Juana recuerda que cuando conoció aquellos acuerdos de paz, la más absoluta soledad invadió su espíritu. Aunque por primera vez, doña Juana decidió por sí misma. Rechazó el matrimonio con el hijo de Isabel y Fernando. No aceptó ser reina por vía indirecta. La corona le pertenecía a ella y no a su tía Isabel. Juana jamás renunciará a sus derechos al trono de Castilla porque siempre tuvo la certeza de ser la hija del rey. Su creencia se vio reforzada con aquella oferta matrimonial. Para Juana no era más que una forma de legalizar un reinado implantado por la fuerza de las armas y los engaños. A doña Juana no le dejaron más opción que la vida monástica. Pensó en la huida. Era tan difícil. No contaba con la ayuda de nadie. Estaba sola. Además, ¿a dónde ir? ¿Cuánto tiempo tardarían en ofrecerla como botín a su tía doña Isabel? Ya la habían utilizado demasiado. En su retiro de Lisboa, Juana cree, ahora, después del tiempo transcurrido, que tal vez le faltó energía para abandonar Portugal. ¿Y cómo lo lamentó? Ella no tenía vocación, no quería ser monja. Coimbra, convento de Santa Clara. La comunidad clarisa se prepara para recibir a una nueva monja. A la ceremonia asiste una delegación castellana presidida por Hernando de Talavera, confesor de la reina de Castilla. Doña Isabel quiere tener la completa seguridad de que su sobrina Juana ingresa en religión. Había llegado el momento decisivo. Juana debe afirmar que decide libremente y sin ningún tipo de coacción ser monja clarisa. Tenía 18 años. Deseaba vivir, pero no a cambio de renunciar a su única verdad. Veni sponsa Christi. Ancilla Christi sum. Veni sponsa Christi. Christi sum desposata. Veni sponsa Christi. Annulo suo subarrabit me. Te Deum laudamus, te Dominum confidemus, te eternum Patrem, omniscera veneratum. Nunca la hija de Enrique IV dejó de ser una prisionera en Portugal. Su profesión religiosa no fue inconveniente para que los monarcas portugueses especularan con posibles matrimonios de Juana a fin de obtener ventajas políticas. Todos la utilizaron. Ahora, por fin, vive tranquila. Hace tiempo que se olvidaron de ella. Sin embargo, los fantasmas del pasado cobrarán vida de nuevo. En Castilla había muerto la reina doña Isabel. En su testamento nombraba heredera del trono a su hija Juana. En el supuesto de incapacidad de la princesa, sería su padre, el rey católico, quien asumiera el gobierno en calidad de regente. Todos estuvieron de acuerdo en declarar perturbada a doña Juana. Fernando reivindicó el cumplimiento del testamento. El marido de Juana, Felipe el Hermoso, esgrimió sus derechos como rey consorte. Y fue entonces cuando Fernando el Católico y sus partidarios pensaron en la hija de Enrique IV.
en Doña Juana la Beltraneja. Doña Juana contaba entonces 42 años. Aún estaba a tiempo de recuperar lo que era suyo. Pero la hija de Enrique IV, la excelente señora, optó por el silencio. Pasaron los años. Doña Juana sobrepasa los 60. En Castilla reina Carlos, un extranjero. Juana sabe que con ella desaparecerá la dinastía Trastámara. Ante Dios y ante sí misma, sigue considerándose la verdadera reina de Castilla. Hace testamento. Lega todos sus derechos al trono al rey portugués Juan III. Doña Juana murió en 1530. Su firmeza en el dolor fue tan admirable como sincera. ¿Por qué no se rebeló? ¿Por qué no luchó por lo que le pertenecía? Quizá porque era tal el desengaño que prefirió aislarse y vivir en su mundo interior. O porque las impresiones de la infancia la marcaron sensiblemente. Es posible que la clave para entender el comportamiento de la princesa Juana se encuentre en una de las disposiciones de su testamento. Dejo 100.000 reales para ayudar a las huérfanas deshonradas, obligadas a probar sus derechos. Yo, la reina.